feo es la mentira y el engaño, ¿verdad? Que la gente le pueda decir a otra persona y después queda creciendo con una falsa expectativa o pensando en una situación, algo que es mentira, y cuando se da cuenta se llena de tristeza y de dolor. Entonces por eso Dios le dice, no mentirás, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo cuando Dios dice que cada hombre sepa tener su propia mujer? ¿Verdad? No está de más que un hombre tenga a su esposita, la cuide, la chinee, la ame, tenga a sus hijos. Entonces cuando damos cuenta, la palabra de Dios está llena de ordenanzas, por así decirlo, de mandamientos, por así decirlo, de mandamientos que expresan un cuidado que Dios quiere darnos, un cuidado que Dios quiere darte. No es solamente porque Dios en el cielo no tenía nada que hacer y dijo, bueno, quiero que sea así, 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 punto, y yo soy Dios, y si no. Los mandamientos, los lineamientos, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es para cuidarnos. ¿Escuchó? Es para cuidarte. Dios dice, yo tengo pensamientos con respecto a ustedes, y son pensamientos de bien y no de mal, porque Él quiere que a todos los que estemos en este lugar, y si alguien nos escucha en otro tiempo o en otro momento a través de una red social, Dios lo que quiere es que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a seguir con este tema de tu palabra ordena mis pasos. Vamos a hacer una oración. Acompáñeme a orar, hermano, por favor. Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por lo que hemos vivido en esta semana, Señor, aunque han habido cosas que tal vez no nos agradaron, Señor, pero gracias, Dios. Estamos hoy, Dios, aquí reunidos en tu casa, Padre, reunidos, Señor, en tu nombre, para adorarte, para bendecirte, para ser edificados con tu palabra, Señor, para que tu presencia y tu palabra nos hable a nuestras vidas, Señor. Queremos y sabemos, Señor, que no es una mañana cualquiera, no es una mañana normal. No hay mañanas normales cuando te involucramos, cuando venimos a tu casa con un corazón dispuesto a adorarte y a bendecirte. Toma el control, Señor, de lo que vayamos a hablar. Toma el control de lo que vaya a decir. Habla mi vida, habla a tu iglesia. Te lo pido, por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero empezar. Tuve la oportunidad de escuchar la predicación del domingo pasado. El pastor les habló sobre Josías, el rey Josías. Me pareció muy linda, muy acertada la palabra de Dios, y quería nada más hacer una pequeña introducción recordando lo del domingo pasado, porque Josías fue, nos contaba el pastor y la Biblia lo dice, un rey muy joven, un rey, pero cuando él entra a su reinado, y lo decía muy bien el pastor, el reino está muy desordenado. El reino, sus padres habían estado muy desordenados, se habían alejado mucho de Dios, incluso habían perdido, oiga qué interesante, los reyes de Israel, el pueblo de Israel había perdido la ley de Dios. Eso es algo increíble, de verdad, cuando nos metemos en la historia y vemos cómo la ley que Dios le dio a Moisés había sido cuidada y valorada, y cómo había sido traspasada por generaciones, y llega un momento donde dice que simplemente se perdió. Es algo sorprendente. Pero el rey Josías entra y él comienza a tener una intención en su corazón de decir, yo siento que las cosas en este reino, o en los reinos de mis papás y de mi abuelo y de todo lo demás, no han estado bien, ¿no? Entonces él tiene una inquietud, es guiado también por un sacerdote que todavía guardaba un poco el temor a Dios. Entonces él comienza a tener un interés, escuche bien, un interés por la palabra de Dios. Cuando encuentran el libro y se lo leen, él se da cuenta, como lo habían escuchado el pastor, que la situación estaba peor de lo que él se imaginaba. La situación era crítica. O sea, él dice, yo pensé que yo estaba mal, pero cuando le leen el libro de la ley a Josías,
Dice que Él rasga sus vestidos. Y como le digo, esto es nada más una introducción, porque me gustó mucho la predicación del pastor del domingo pasado. Pero Él rasga sus vestidos, ¿por qué razón? Porque se da cuenta que la situación es peor de lo que Él había imaginado. O sea, Él dice, no, yo pensé que estábamos mal, no, pero ahora me doy cuenta que estoy re mal, esto es malo, o sea, es terrible lo que está aconteciendo, es terrible lo que está pasando. Entonces Él pudo Él comparar, que fue una palabra que el pastor usó el domingo pasado. Qué lindo, Él pudo comparar su reino, su reinado, sus actitudes y la actitud del pueblo, pudo compararlo con la palabra de Dios. Y el resultado fue muy negativo, fue muy lamentable lo que Él escuchó y dijo, hemos estado haciendo más mal de lo que yo había pensado. Y entonces dice que se arrepintió y bueno, ahí fue parte de la predicación del pastor. Este efecto que hay en la palabra en Josías, que muy bien lo vimos el domingo pasado, ese efecto sigue provocando siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a ubicar, siempre te va a ubicar y te va a poner en un lugar donde tienes que elegir, donde tienes que tomar una decisión. La palabra de Dios, como es viva y lo hemos visto y como es eficaz, ella habla, ella confronta al mundo, confronta a la humanidad y le señala aquellas cosas que no están acorde con Dios. La palabra de Dios nos va a decir qué es aquello que yo estoy haciendo o que he hecho y no le gusta a Dios. Entonces siempre va a provocar en nosotros tristeza, si hemos andado mal, o alegría. Y siempre nos va a poner en un punto de decisión. ¿Qué hago después de que me entero que es la palabra de Dios? ¿Qué sigue? ¿Cuál va a ser mi actuar? Ahora que entiendo y que he leído y que me predicaron, que me dijeron, ¿cuál va a ser mi forma de ser de ahora en adelante? ¿Voy a hacer caso omiso o voy a aceptar el desafío para adquirir los cambios que la Biblia quiere provocar en mí? ¿Me voy a hacer el loco, como decimos popularmente, y la voy a ignorar? La Biblia siempre trae desafío, la palabra de Dios siempre trae ese estado en nosotros, nos alumbra y nos dice cómo estamos. Y nosotros tenemos que decidir si queremos seguir en esa luz, que más adelante la Biblia dice, ¿verdad? Yo les decía que Jesús es la palabra de Dios y Jesús es la luz que alumbra al mundo. Entonces va a tocar que usted tome la decisión si se queda en esa luz, o como dice Juan 3:19, dice, amaron más las tinieblas. Entonces se retroceden de la luz y siguen con su comportamiento que está en contra de la palabra de Dios. Siguiendo este tema, como les decía, me gustó mucho la palabra del domingo pasado y qué desafiante comparar siempre nuestra vida con la palabra del Señor. Y quiero que esta mañana conversemos un poco sobre Jeremías. ¿Cuántos han escuchado de Jeremías, el profeta Jeremías? ¿Sí? ¿Se han escuchado? Jeremías fue un profeta que vivió en un tiempo muy difícil. Dice la Biblia que Dios se le presenta a Jeremías y le dice, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te elegí, te escogí. Y Dios llama a Jeremías, y el tiempo en el que Jeremías vive es un tiempo muy difícil, muy crítico. La historia en la Biblia menciona que el pueblo de Israel tuvo tiempos muy buenos, tiempos muy gloriosos, tuvo reyes muy grandes como David, como Salomón, otros reyes, pero en la misma historia podemos ver cómo hubo un tiempo donde se perdieron, donde se extraviaron y donde sufrieron las consecuencias. Jeremías nace en un tiempo de crisis. Jeremías nace en un tiempo quebrado ya. Jeremías nace en un tiempo donde ya el pueblo de Dios estaba muy desviado. Había mucha crisis, había mucha maldad, y Dios llama a Jeremías para que él pueda hablar a su pueblo. Dios llama a Jeremías y le dice que ocupa seguir hablando a su pueblo, porque la intención de Dios siempre es que su pueblo escuche.
a pesar de que ellos han estado desviados de Él y que han tenido mucha maldad en sus corazones y continuamente se han alejado de Dios, Dios levanta a Jeremías en ese tiempo de crisis porque todavía quiere que el pueblo siga escuchando su palabra. Dios todavía quiere seguir hablándole al pueblo. Entonces quiero que me acompañen a Jeremías 26. Jeremías capítulo 26. Les decía que el tiempo en el que Jeremías vivía era muy crítico. Y quiero decirles esto antes de empezar a leer, porque siendo prudentes y reconociendo que sí existen varias diferencias, bastantes, entre el tiempo de Jeremías y el que nosotros vivimos ahora, siendo, como le digo, prudentes y reconociendo que hay diferencia, tenemos que reconocer también que el mundo como tal está en crisis. Que el mundo en el que nosotros vivimos ahora está en crisis. El mundo en el que vivimos, hermano y hermana, hay mucha maldad, hay mucha oscuridad. Un tiempo muy parecido en el que estaba viviendo Jeremías en su tiempo, una desesperación de la gente de alejarse de los caminos del Señor, una terquedad también, una ceguera en sus corazones y en sus mentes, un corazón duro para con Dios. Entonces había una crisis y repito, siendo prudentes y reconociendo diferencias, sí hay cosas muy parecidas a lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero en Jeremías capítulo 26, versículo 2, dice así: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Vamos a volver a iniciar, discúlpenme. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles, no te retengas palabra. Ve al versículo 3. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. En esta parte de la Biblia, Dios le dice a Jeremías: quiero que vaya a un lugar específico, quiero que vaya a la puerta del templo donde suben los moradores, y quiero que les prediques y les digas, y no te retengas ninguna palabra. Pero dice Dios, quizás, tal vez oigan, tal vez ellos puedan escucharte, porque en medio de la situación Dios siempre va a querer hablarte. En medio de esta crisis que vivimos en este mundo actual, en medio de esta maldad como tal que existe, Dios siempre tiene la intención de querer comunicarse con usted. Dios como Padre no es un Dios que dice, no, salaos, que vayan a ver cómo les va, que sufran las consecuencias y nada más. No. Dios es un Dios que, a pesar de que ve que estamos mal o que hemos andado mal o que nuestro corazón se endurece en contra de Él, Él siempre tiene la intención de hablarnos. Dios nunca, quiere quedarse callado. Él siempre quiere hablar, Él siempre quiere decir, Él está expectante de tu vida y lo que quiere es mandarte a alguien que a través de tu palabra tú puedas tener un encuentro con Él. Entonces Él dice, mi pueblo está mal, mi pueblo no anda bien, mi pueblo está extraviado. Dice Jeremías, levántate, ve, predícales en la entrada del templo, a ver si si acaso oyen, tal vez oigan. Tal vez te escuchen y se vuelvan de sus caminos y se arrepientan. Y el mal que habla ahí,
porque dice, para tal vez yo me arrepentiré del mal. Esto es porque la ley decía el beneficio de las obediencias, pero también decía lo contrario de las obediencias. Entonces, en la ley, en los 5 libros del Antiguo Testamento, estaba un pacto establecido con Israel, y habían beneficios de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Entonces, en este caso que Dios está hablando, Dios no es que está inventándose un mal, no. Él tenía un pacto con el pueblo, Él tenía un pacto con ellos hace mucho tiempo, y les había dicho, les había advertido de un mal que les podría sobrevenir si se apartaban de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Dios le dice a Jeremías en este momento, le dice, vaya y predique, y ojalá te escuchen y se arrepientan, para que el mal que yo dije allá en Deuteronomio, allá en el Éxodo, allá cuando estábamos en el desierto, para que ese mal que yo les había anunciado allá, no les acontezca ahora. Por eso es que Dios dice, quizás yo me arrepienta. Si ellos me buscan, si ellos se arrepienten, si ellos te escuchan, Jeremías, si ellos retienen la palabra y se vuelven de sus caminos, dice Dios, yo, aquel mal que prometí aquel tiempo, dice Dios, puede que me arrepienta. Pero me gusta esta parte de Jeremías, porque vemos una intención de un Dios que quiere que usted y yo escuchemos su palabra. Dios está interesado en que usted escuche su palabra. Y dice, y se vuelva cada uno de su mal y se arrepienta. Esa es la intención del Señor. La intención de Dios es que usted escuche su palabra, es darte la oportunidad de que la palabra de Dios pueda ordenar tu vida, darte la oportunidad para que la escuches y puedas proceder al arrepentimiento. Vamos a ir a Jeremías capítulo 28, porque en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de crisis que estaba viviendo, aunque Jeremías era profeta de Dios y anunciaba la palabra de Dios, no era la única palabra que se mencionaba. No era lo único que se escuchaba. O sea, lo que quiero entender es que Jeremías no era el único que se paraba en una plaza a decir, o no era el único que iba a un templo a hablar. Era el único guiado por Dios, que es diferente. Jeremías era el único que estaba ahí como profeta de Dios, pero no quiere decir que era el único profeta que existía en Israel o que se hacía llamar profeta y que también daba palabra al pueblo. Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 28. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5.º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, escuche, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebranté el yugo del rey de Babilonia. Vamos a dejarlo ahí. Cuando leemos el libro de Jeremías, nos damos cuenta que esto que acaba de decir este profeta es mentira y es contrario a lo que Jeremías ha venido anunciando. Esto es diferente a lo que Jeremías venía anunciando. El pueblo estaba en crisis, había momentos difíciles en Israel, sus corazones estaban duros. Dios había levantado a Jeremías para que hablara, para que el pueblo escuchara palabra de Dios, pero también habían otras voces. También habían otros
dizque profetas que anunciaban una palabra distinta. Hermano y hermana, siempre van a haber otras voces en nuestro alrededor. Siempre van a haber otras voces en nuestro lugar de trabajo. Siempre van a haber otras voces en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro barrio. Aunque la palabra de Dios es veraz, es viva y eficaz, no quiere decir que es la única palabra que usted y yo escuchamos en este mundo. Hay más palabras, hay gente, y vea que profeta este más falso, porque dice, diciendo en el versículo 2, así habló Jehová, cuando Dios no le había hablado. ¿Verdad? Queriendo poner palabras en su boca, pensando que era Dios que estaba hablando a través de él, con la intención de engañar a su pueblo. Vea usted, un profeta diciendo, así me dijo Dios. Y el pueblo muchas veces prefería escuchar esta otra voz que la voz de Jeremías. Y nos pasa también a veces. Siempre van a haber voces queriendo engañar. Siempre van a haber voces queriendo que usted se distraiga. Siempre van a querer voces queriendo llamar la atención de sus oídos. Siempre van a haber otras voces, hermano. Vivimos en un mundo donde hay muchas voces, muchas otras palabras que quieren influenciar en su vida, influenciar en su corazón. Y lo que quieren es engañarlo, lo que quieren es que usted se aleje de Dios. Lo que quieren, hermano, es que usted se consienta en sus cosas, en sus maldades. Que usted se consiente mismo, que usted mismo se chinee en los placeres del mundo. Lo que quieren esas voces es alejarlo de la verdadera palabra de Dios. ¿Sabe qué le decía Jeremías? Jeremías le decía a los hombres, le decían, sus obras son malas, ustedes están actuando mal, por eso va a venir el rey de Babilonia y los va a llevar esclavos. Ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que buscar de Dios, ustedes tienen que seguir a Cristo. En este tiempo podríamos decirlo así. Pero la otra voz decía, no importa, Dios me dijo a mí que Nabucodonosor no se los va a llevar. Dios me dijo a mí que más bien los que ya se fueron van a venir. Ve lo contrario. Ve cómo la palabra de Dios estaba en contra de los actos de las personas en ese tiempo y le decía, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una transformación. En cambio el otro le decía, no importa lo que hagamos, Dios está con nosotros. Eso le decía el profeta. No importa que hemos adoptado otros dioses de otras naciones, Dios no nos va a abandonar. Esa era la palabra del otro profeta diciéndole, no importa, sigan con su vida así, que Jehová no nos va a abandonar. Qué mentira le decía este profeta a este pueblo. Cuando la palabra de Dios a través de Jeremías los estaba corrigiendo, los estaba exhortando, les estaba diciendo, tienen que cambiar porque si no Dios los va a abandonar. Tienen que cambiar porque si no Dios los va a entregar, porque a Dios no le gusta la maldad que están haciendo, a Dios no le gusta que estén adorando a otros dioses. Y este profeta Jeremías con su palabra con la palabra que Dios le había dado, quería provocar un cambio, una diferencia en este pueblo. Pero había otra voz que le decía, no importa, Dios va a traer a la gente, Dios no los va a libertar, Dios los va a libertar, no los va a entregar. La otra persona le decía a la gente, no importan sus actos, sigan viviendo a su manera, Dios siempre nos va a respaldar. Qué mentira, hermano y hermana, qué mentira. Y qué tan parecidos son a las voces que andan por ahí diciendo, Dios es amor. Que es una verdad. Sí, es una verdad. Pero cuando yo digo Dios es amor es porque Dios me amó tanto que mandó a su hijo a morir por mí a la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios para la humanidad. No es un amor que diga haga lo que le da la gana. Dios es amor. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Qué tan engañado está el mundo, hermano y hermana, cuando decimos Dios a todos nos ama, Dios a todos nos quiere. Cierto, sí nos ama, sí nos quiere, sí, pero su amor se muestra a través de Jesucristo. No hay otra forma ni otra manera a la cual Dios ame al mundo sino a través de Jesús. Usted no puede entrar al Padre si no es a través de Cristo. Es cierto, Dios amó al mundo, pero a través de su Hijo.
No es que Él ama a todos por allá y que podemos vivir como queramos, de la forma que queramos, satisfaciendo nuestros deseos carnales, y aún así Dios nos sigue amando. Y todos somos aceptados por Él porque Dios es amor. Eso no es lo que dice la palabra. La forma en que Dios muestra su amor para usted es a través de su Hijo. Y la forma que usted tiene contacto con el Padre es a través de Jesús. Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y confirma: nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Dios no está en una relación aparte con usted o conmigo. Dios está en una relación con usted y conmigo a través de Jesús. A través de Él. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay un atajo. Dios está en paz con el mundo a través del sacrificio de Cristo. Y no hay otra cosa que pueda hacer que usted tenga un acercamiento al Padre, sino solamente Jesús. ¿Qué voz está escuchando usted, hermano y hermana? ¿Qué voz le pone usted atención? ¿Qué palabra escucha usted? Muchas veces esas palabras, esas voces engañadoras, esas palabras engañadoras provocan una tranquilidad en su actuar, provoca una tranquilidad en sus obras, porque decimos: bueno, no, es más bonito este lado porque puedo hacer aquello que me gusta, puedo hacer aquello que me agrada, puedo entregarme a aquella maldad, y aún así siguen diciendo que Dios me ama, que soy salvo, que no pierdo. Entonces voy a quedarme en este lado. Cuidado, hermano y hermana, cuidado, porque en medio de este tiempo en el que vivimos hay muchas voces, hay muchas palabras que lo que quieren es engañarte, que lo que quieren es quitar tu mirada del autor y el consumador de la fe, que lo que quieren es desviarte la mirada de Cristo, que lo que quieren es llevarte por otro camino. Se inventan otros caminos, se inventan otras posibilidades, se inventan un montón de cosas como este profeta estaba inventando. Escuche la palabra: se inventan, con tal de tener seguidores, con tal de seguir fama, con tal de un montón de cosas, se inventa. Y la gente que quiere evitar un encuentro con la verdadera palabra de Dios, con el verdadero Dios, que quiere tener un encuentro, que no quiere tener un encuentro porque lo desafía, muchas veces prefiere este tipo de palabras. ¿Sabe? El pueblo prefería escuchar aquella voz engañadora que tomar medidas de acción. El pueblo prefería escuchar aquella voz de engaño y de mentira que decir: tengo que cambiar, tengo que dejar esto no le agrada a Dios, esto no le gusta a Dios, tengo que dejar ir a aquel lugar, tengo que dejar de hablar de esta forma, tengo que dejar aquella situación. La gente prefería escuchar otras cosas que enfrentar su realidad. La gente prefería escuchar el engaño, prefería escuchar aquella voz falsa que decir, que aceptar la corrección de Dios en sus vidas y en sus corazones y decir: tengo que someterme, esto no le agrada, esto me va a llevar a la contaminación, esto me va a llevar a la perdición. Preferían escuchar otras voces antes que aceptar lo que Dios les estaba diciendo, antes que aceptar lo que Dios les estaba hablando, sabiendo que esto les podía llevar a la perdición. ¿Cuál voz escuchas, hermano? ¿Cuál voz escuchas? ¿Cuál palabra es la que rige tu corazón y tu mente y tu alma? Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 35. Sabe, hermano, la mejor opción siempre va a ser obedecer la palabra de Dios. Siempre.
La mejor opción siempre, por más complicado que sea, por más difícil que le parezca, por más duro que le sea en algunas situaciones o difícil o complicado, pero la mejor opción, hermano, es que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Lo decía al principio, Dios no tiene nada malo para usted. Dios no tiene nada malo para sus hijos. Dios no tiene nada malo para su vida. Dios lo que quiere para usted son cosas buenas y que le vaya bien. La mejor opción, por más que el mundo la pinte diferente, por más que la otra voz engañosa suene bonita y suene linda, pero la mejor opción siempre, siempre, siempre va a ser obedecer la palabra de Dios. Siempre. Jeremías capítulo 35 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías en el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recaditas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Dejémoslo ahí. Dios manda a Jeremías, a esta familia, a estas personas que la Biblia dice que son recabitas, y le dice: vaya, hable con estas personas, llévelos a un lugar, ofrézcales vino. Vamos a ir al 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberán vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. El 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Vamos a dejarlo ahí. Esta gente había recibido un mandamiento de su papá, de su ancestro, y por diferentes circunstancias y razones les había dicho que no tomaran vino, que vivieran en tiendas, y podríamos analizar el contexto cultural de saber por qué dio esa orden. Pero lo que quiero recalcar aquí es que Dios manda a Jeremías a estas personas porque esas personas habían sido obedientes y a Dios le gustó este acto de ellos, a Dios le agradó. Entonces, en medio de la crisis que había ahí con ellos, Dios toma de ejemplo con el pueblo de Israel, en medio de la crisis que había con Judá, en medio de la crisis que estaba viviendo todo el pueblo de Israel. Dios le agradó que esta familia, que este pueblo se mantuviera obediente, y dijo: ve donde ellos son obedientes, ellos están haciendo caso a lo que les fue dicho, cosa que mi pueblo no ha hecho. Entonces, por eso Dios los manda a Jeremías a ellos, los dice que los lleve a un templo, y entonces tienen esta conversación que acabamos de leer acá, y lo que vemos es gente que se ha mantenido fiel al mandato, gente que se ha mantenido fiel y a Dios le gusta. Entonces veamos lo que dice en el capítulo 12, en el versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenden a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo les he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído.
¿Ves cómo Dios agarra a esta familia de ejemplo y le dice, vaya Jeremías, hable con ellos, y ahora después vaya y hable con los hombres de Judá y dígales, no han visto, no se han dado cuenta cómo estos hombres han hecho caso, cómo estas personas se han mantenido por el mandato del papá que les dijo que hicieran y han obedecido? Pero ustedes, dice, que de temprano les he hablado, que sin cesar les he dicho, no habéis querido oír. Y sigue diciendo, 15, y enviaré a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para decirles, dice Dios, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayan tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído. ¿Ni qué dice ahí? Ni me oísteis. Qué duro, hermano. Qué duro de verdad esta situación. Dios viene y toma de ejemplo a esta familia y se la trae a los pueblos, a los hombres de Judá, y les dice, vean ellos cuánto han hecho caso, cuánto han obedecido, y yo he mandado mis profetas, y yo he mandado la palabra, y yo les he dicho sin cesar, y les he dicho arrepiéntanse, no vayan tras dioses ajenos. ¿Sabe, hermano y hermana? A veces nosotros decimos, sí, no, pero es que los dioses eran aquellas imágenes donde adoraban en cuyas, no. Sí eran esos dioses falsos, pero hoy existe mucha cantidad de dioses falsos. Hoy existe mucha cantidad de dioses falsos quitando el primer lugar de Dios en su vida y en su corazón y en su familia. Hoy hay cualquier cantidad de cosas que te roban el primer lugar de Dios. Y Dios dice a este pueblo, te he hablado y te he dicho, no vayas tras esos dioses. No andes tras esos dioses. Si quieres vivir, si quieres que te vaya bien, aléjate de esos dioses. No vayas, no pongas algo en primer lugar de mí. No le des mi primer lugar a otra cosa o a otra persona o a un evento o a nada. No andes detrás de dioses, no les sirvas a ellos, le estaba diciendo Dios a este pueblo de Israel. El pueblo estaba en crisis, el pueblo estaba mal. Y Dios le decía, no sirvan a otros dioses. Sabe, hermano y hermana, muchas veces nosotros nos encontramos sirviendo a otros dioses. Muchas veces nosotros nos encontramos lejos de Dios, nos encontramos, hermano y hermana, lejos de su servicio. Y dice Dios, y he hablado, y he conversado, y les he mandado, y tienen mi palabra, y les han predicado, y les han dicho, y he hablado. Y dice al final, y no me han querido oír. He querido ordenar sus vidas, he querido ordenar sus pasos, he querido ordenar sus caminos, he querido meterme ahí de lleno con ustedes, he querido estar ahí ordenando sus vidas, sus cositas, he querido con mi palabra, he querido hacerlo. Pero lamentablemente dice Dios aquí en el libro de Jeremías, pero no me han oído. Sabe, hermano, por más que la palabra de Dios sea eficaz, por más que la palabra de Dios sea viva y sea contundente en las vidas, si usted no la escucha, si usted no escucha con sus oídos de corazón, si usted no le pone atención y se entrega a ella, difícilmente usted va a obtener un cambio. Vea cómo Dios le habla a este pueblo. Y les dice, no les he hablado una vez, no les he hablado dos veces. Dice, sin cesar, he estado mandando que si van en el carro les hablo una prédica de un radio, que si van a la iglesia les hablo a la iglesia, que si leen la Biblia les hablo a través de la Biblia, que si escuchan a otro pastor les hablo, dice Dios, sin cesar.
Sin cesar he querido hablarles, sin cesar he querido decirles, sin cesar quiero entrometerme en tu vida. Yo quiero que tú entiendas que Dios quiere entrometerte en tu vida. Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere ordenar tus pasos. Dios no está, a veces no anda conforme en cómo hemos sido y en cómo somos. Y Él lo que quiere es entrometerte. Dios lo que quería era provocar un cambio en Israel. Dios lo que quería era llegar a ese corazón duro de los hijos de Israel para transformarlo, para cambiarlo. Dios lo que quiere es sacar la mejor versión suya y la mejor versión mía. Dios quería que a esta gente le fuera bien. Dios siempre va a insistir. Dios siempre va a insistir, hermano y hermana. Dios va a insistir. Una mañana como hoy, Dios insiste nuevamente para que su palabra pueda ordenar nuestros pasos. Dice, seguimos leyendo en el 16. Ciertamente sigue la comparación entre los hijos de Jonadab y el pueblo de Israel. Dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Racab, tuvieron por firme mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recaítas: así ha dicho Jehová, los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos tus mandamientos e insistes conforme a todas las cosas que os mando, por tanto, así ha dicho Jehová, los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ve, hermano, que obedecer salva. Ve, hermano, que obedecer salva. Ve que obedecer la palabra de Dios salva. Y vea cómo Dios le reclama a sus hijos y lo compara con esta familia. Y cómo yo decía, Señor, Israel era un hijo, Israel era algo preciado para Dios, es algo preciado para Dios. Israel fue el pueblo que Dios formó y creó desde Abraham y toda la historia que ellos traen. Yo no me imagino un Dios contento con esto que está por acontecer. Yo no me imagino un Dios feliz con esta situación que iba a pasar el pueblo de Israel. Yo me imagino al Señor triste, con dolor en su corazón, diciendo: los he llamado y no me han respondido. Les he dicho y no me oyeron. Les hablé, no me oyen. Los llamo, no me responden. Porque ese es Dios, hermano. Y eso es lo que la palabra quiere: llamarte, llamar tu atención. Lo que quiere Dios es llamar tu atención. Lo que quiere el Señor es transformar tu vida. Lo que quiere Dios es librarte de un mal. Lo que Dios quiere es librarte, hermano y hermana, de un mal. Pero lamentablemente en este tiempo de Jeremías, y hoy también nos pasa, posiblemente Dios te hable y tú no estés escuchando. Posiblemente Dios te haya llamado y hoy no le has respondido. Y Dios lo que quiere, hermano y hermana, es tu respuesta. Dios quiere ordenar tu vida. ¿Cuántos necesitan ser ordenados por Dios? Dios quiere ordenar tu vida. Sabe, hermano, que no sea de usted. Que Dios no diga: a Jonathan lo llamé y no me respondió. Que Dios no diga: a Pedro lo llamé y no me ha respondido. Que Dios no diga: a María le hablé y no me oyó. Que no sea usted y yo uno de los que Dios diga: les he llamado y les he hablado y no han escuchado y no han respondido. Que no estemos en esa lista usted y yo, hermano y hermana. Que no estemos ahí usted y yo. Que podamos responder a este Dios de amor que nos anda buscando, que nos anda llamando. Que no seamos nosotros de los que decimos: no le hemos respondido al Señor.
Si obedecemos, vamos a permanecer. La palabra siempre nos va a llevar a Dios. Si obedecemos, vamos a permanecer. La palabra te va a llevar a Dios. Y alejarse de la palabra, ignorar la palabra, es alejarse de Dios. Y ya para ir terminando, hermana y hermana, perdóneme si le quito más minutos. Quiero que leamos una historia en Juan capítulo 4. Respóndale a Dios, contéstele. No se le quede callado al Señor. Estoy seguro que Dios ha hablado con nosotros más de una vez. Estoy seguro que Dios ha intentado hablar a tu corazón más de una vez. Pero, ¿le has escuchado? ¿Le has dado respuesta al Señor? ¿Sabe? Dios realmente quiere ordenarnos. Dios quiere ordenarnos. Y en el capítulo 4 de Juan podemos ver a un Jesús tan lleno de amor, tan lleno de paciencia, buscando a una mujer que tenía una vida desordenada. En medio del proceso a donde iba, él tenía que hacer una parada, porque había una mujer que tenía una vida desordenada y Dios quería ordenarla. Jesús quería ordenarla. Y Jesús se encuentra con esta mujer, y esa historia usted la conoce. Jesús se encuentra con esta mujer, tiene una conversación con ella. Dice Juan capítulo 4 versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Santo. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame esa agua para que no tenga yo sed jamás. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo: no tengo marido, Jesús. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, dijo la mujer. ¿Sabe? Se oye fácil, se lee sencillo, pero imagínese la mujer de esta vida samaritana. Dice que había tenido 5 maridos. 5 maridos. Y dice que, imaginémonos cómo pudo haber sido el primer marido. Tal vez le fue bien, tal vez le fue mal, tal vez la maltrató, pero terminó. Al tiempo viene el segundo marido. Tal vez ella fue infiel. No sabemos qué pasó, pero terminó. Ahora viene el tercer marido.
vez él fue agresor desde el principio, tal vez fue amable, no sabemos qué pasó, pero terminó. Y así el cuarto, y así el quinto. La vida de esta mujer no estaba bien. La vida de esta mujer estaba desordenada. Ella estaba desordenada. Y Jesús tiene una conversación con ella, porque Él quiere ordenar su vida. Jesús le dice: has tenido una vida agradable. ¿Y sabes por qué es? Jesús le muestra el problema a la mujer y le dice: tú tienes sed. Tú tienes sed, mujer samaritana, y tu sed no te la va a quitar este pozo. Has intentado saciar tu sed de tu corazón, de tu alma, con hombres. Has probado a uno, has probado al otro, has hecho aquí, has hecho allá, pero eso no ha saciado tu vida. Y si sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. Seguirás con una vida desordenada. Pero si pruebas mi agua, Santo, si pruebas el agua que yo te puedo dar, si pruebas el agua que yo traigo para el mundo entero, te saciarás, te saciarás y tendrás dentro de ti un río de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe, hermano y hermana? Esa sed que Dios le mostró a la mujer samaritana es una sed que hay en el mundo como tal, que no puede ser saciada con nada ni con nadie, que necesita el agua que solo Jesús puede dar. El corazón sediento, el alma sedienta, vive una vida desordenada. El corazón sediento, el alma que anda sedienta y que no sacia su sed, vive una vida desordenada y trata de llenarla con esto, con lo otro, aquí, con placeres, con droga, con hombres, con mujeres, con muchas cosas. Pero Jesús le dijo a la mujer: si sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. Y por consecuencia seguirás teniendo una vida desordenada. Hasta que pruebes el agua que yo te doy, hasta que pruebes mi agua, te sentirás saciada. Te sentirás saciado. Y no solamente eso dice Jesús, sino que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Jesús le dice: tu problema es que tienes sed, pero la solución, yo tengo la solución. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. Qué lindo Jesús queriendo ordenar la vida de esta mujer samaritana. Qué lindo Jesús queriendo ordenar esa vida que para nada me imagino yo que era linda, para nada. Qué lindo el Señor queriendo saciar la sed que había en la mujer de ella, en esta mujer. Y de esa misma forma, hermano y hermana, Dios quiere saciar nuestra sed y quiere ordenar nuestros pasos. De esa misma manera, Dios quiere que usted se sienta pleno y lleno en Él. Y que esa conversación de Jesús con la mujer samaritana, ¿sabe qué? Trajo orden. Esa conversación con Jesús, esa palabra que Jesús habló a la mujer samaritana, trajo orden.
que en este día, en esta mañana, usted y yo podamos aceptar esa palabra que Dios trae a nuestra vida, con la intención de ordenarnos, con la intención de ordenarte. Póngase sobre sus pies, hermano. Sabe, hermano, pídele a Dios en esta mañana, habla con Él, invoca su nombre, dile: Señor, ordena mis pasos. Dígale: ordena mi vida, Dios, ordena mi corazón. Dile ahí: Señor, ordena mi mente. Yo no quiero estar en la lista de aquellos que tú digas: les he hablado y no me han respondido. Yo no quiero estar en aquella lista, Señor, de los que tú dices: les hablé y no me oyen. Habla ahí donde estás con Dios. Dile: Señor, ordena mis pasos. Que mi vida, Señor, sea un ejemplo de ti, de tu presencia. Que mi vida, Señor Jesús, sea un ejemplo. Dile: Dios, ordena mis pasos. Ya no quiero estar haciendo caso omiso a tu palabra. Ya no quiero poner trabas, Dios, a tu palabra. Entrégate en esta mañana, hermano y hermana, a la palabra de Dios, a la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Y si has estado tomando agua de estanques que no sacian, mira en esta mañana a Jesús, que solamente Él nos puede dar el agua que sacia nuestra sed. Solamente Él puede saciar nuestra sed interior y con su palabra ordenar nuestro corazón y nuestra vida. Padre, en esta mañana, Dios, en esta mañana, Jesús, linda, que nos has dado, que nos das, Padre, venimos delante de ti, Señor Jesús. No queremos, Señor, seguir con corazones duros. No queremos seguir, Señor, con corazones, con oídos sordos. No queremos, Señor Jesús, ignorar tu palabra. No queremos, Padre Santo, vivir en este mundo escuchando otras voces que nos quieren engañar. Afila nuestro oído, Dios, para que solo escuchemos tu palabra y para que estemos convencidos, Señor, de que tu palabra es el mejor camino y la mejor opción que tenemos en esta tierra. Es un camino de mandatos, de ordenanzas llenas de amor, llenas de cuidado, llenas, Señor, de mucha ternura para tus hijos, para tu iglesia, porque quieres que estemos bien, porque quieres que nos vaya bien, porque no quieres nada malo para tu iglesia, no quieres nada malo para tu pueblo. Tienes pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Tienes, Señor Jesús, planes buenos, y has venido para dar vida y vida en abundancia. Has venido para que tengamos vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Has venido a hablarnos para darnos vida, Jesús.